Imagina por un momento que tus ahorros fueran como una semilla plantada en tierra fértil. Si simplemente la dejas ahí, con algo de suerte tal vez sobreviva, pero si la riegas con constancia, le das luz y proteges su entorno, esa semilla se convierte en un árbol fuerte, capaz de darte frutos durante toda la vida. Así funcionan también tus ahorros. No se trata solo de guardarlos, sino de crear un método práctico que te permita ver cómo crecen paso a paso, de manera constante. Muchas personas comienzan a ahorrar con entusiasmo, pero al poco tiempo sienten que el esfuerzo no vale la pena. Ven que después de varios meses, la cifra apenas avanza, y en lugar de motivarse, se frustran. Es como ir al gimnasio unos días y esperar resultados inmediatos. Cuando no los ves, abandonas. La realidad es que los ahorros crecen en la medida en que hay disciplina, estrategia y sobre todo constancia. Esa es la base del método que vamos a recorrer juntos. Lo primero que debemos comprender es que los ahorros no crecen únicamente por la cantidad de dinero que guardamos, sino por la forma en la que lo hacemos. Dos personas que ganan lo mismo pueden tener resultados muy distintos. Una puede terminar con un colchón financiero sólido y la otra con la sensación de que nunca alcanza. ¿Cuál es la diferencia? El sistema. Tener un método claro que no dependa de la motivación del momento, sino que funcione casi en automático, es lo que garantiza el crecimiento. El verdadero reto está en romper con la costumbre de gastar primero y ahorrar lo que sobra. Ese patrón es el que mantiene a millones de personas atrapadas en la rueda de la frustración financiera. Porque lo cierto es que casi nunca sobra. Siempre aparece un gasto imprevisto, un antojo o una oportunidad que parece irresistible. Por eso el método práctico para hacer crecer tus ahorros comienza con un cambio en el orden de las decisiones. Primero ahorras, luego gastas. Es así de simple en la teoría, pero profundamente transformador en la práctica. Si cada ingreso que recibes, sin importar el monto, lo organizas de manera que el ahorro salga automáticamente antes de que empieces a gastar, estarás construyendo una base sólida. Al inicio puede parecer pequeño, tal vez incluso insignificante, pero con el tiempo esa acción repetida se convierte en una bola de nieve que empieza a rodar y a tomar fuerza. Y lo mejor es que ya no dependerá de tu fuerza de voluntad diaria, porque habrás creado un sistema que trabaja por ti. Otro punto clave en este método es la consistencia. No se trata de ahorrar grandes cantidades de manera esporádica, sino de hacerlo de manera constante, aunque sean sumas pequeñas. Es como mantener un ritmo al correr. No necesitas sprints de energía que te dejen sin aire, sino pasos firmes y sostenidos que te permitan llegar lejos. Esa constancia es la que convierte a una persona promedio en alguien con estabilidad financiera. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo garantizar que esos ahorros realmente crezcan y no se queden estancados? Porque guardar dinero en una cuenta corriente sin ningún tipo de rendimiento es casi como dejarlo debajo del colchón. Protege, sí, pero no multiplica. El método práctico no se trata solo de acumular, sino de hacerlo de manera inteligente para que tu dinero trabaje mientras tú sigues con tu vida. El crecimiento constante viene de tres pilares: el hábito, la protección y la rentabilidad. El hábito asegura que nunca dejes de alimentar tu fondo de ahorro. La protección cuida ese dinero de la tentación de gastarlo y de la pérdida de valor por la inflación. Y la rentabilidad hace que, poco a poco, el dinero empiece a crecer por sí solo. Cuando estos tres pilares se combinan, tu sistema deja de ser solo una promesa y se convierte en una realidad palpable. Lo interesante es que este proceso no requiere complejidad ni fórmulas complicadas. No necesitas ser un experto en finanzas para lograrlo. Lo que necesitas es claridad en el método y compromiso con el proceso. Con el paso de los meses, te sorprenderá ver cómo la suma que parecía insignificante al inicio empieza a convertirse en una base financiera que te da tranquilidad y seguridad. Y lo mejor es que ese crecimiento no se detiene, porque está respaldado por una estructura que se adapta a cualquier etapa de tu vida. Uno de los errores más comunes que detienen el crecimiento de los ahorros es pensar que solo se puede avanzar cuando se tienen grandes ingresos. Esa creencia es peligrosa porque te hace posponer la decisión. Cuando gane más, recién ahorraré. El problema es que esa etapa rara vez llega, porque los gastos también tienden a crecer junto con los ingresos. La clave no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que ya tienes. El método práctico comienza con la organización de tus finanzas personales. Esto no significa llevar una contabilidad complicada ni vivir bajo una lista interminable de restricciones, sino crear un plan simple y sostenible. Una de las formas más efectivas es separar mentalmente el dinero en diferentes propósitos: lo que usas para vivir, lo que destinas a experiencias y lo que se queda reservado para tu futuro. Cuando esta división se convierte en costumbre, tu mente se adapta y tu ahorro se convierte en algo natural. Pero no basta con organizar, también necesitas proteger. Muchas veces, el enemigo número uno de los ahorros no es la falta de ingresos, sino la tentación constante de usarlos para gastos que no estaban planeados. Por eso resulta tan importante que tu dinero no esté tan a la mano. Abrir una cuenta separada exclusivamente para tus ahorros,
o incluso utilizar una herramienta que no te permita retirarlo fácilmente, puede ser la diferencia entre un fondo que crece y uno que se evapora. El método práctico se basa en hacerte la vida más fácil. Cuanto menos tentación exista, más consistente será tu crecimiento. Ahora bien, hay un punto que no podemos ignorar: la inflación. Con el tiempo, los precios suben y el valor de tu dinero disminuye si lo dejas inmóvil. Esa es la razón por la que no basta con guardar billetes. Necesitas que tu ahorro tenga algún grado de rentabilidad. No se trata de correr riesgos innecesarios ni de lanzarse a inversiones que no entiendes, sino de buscar opciones seguras y accesibles que al menos protejan el valor de tu dinero y lo hagan crecer poco a poco. Aquí entra en juego un concepto poderoso: el interés compuesto. Es el mecanismo que convierte un pequeño esfuerzo en resultados extraordinarios con el tiempo. Funciona como una bola de nieve. Al inicio parece avanzar lento, pero a medida que se acumulan los intereses sobre los intereses, el crecimiento se acelera. Lo interesante es que este principio no requiere magia, solo constancia y paciencia. Cuando tu ahorro está colocado en un instrumento que genera rendimientos, aunque sean modestos, con los años esa base se multiplica de manera sorprendente. Un error frecuente es desesperarse porque los resultados no se ven de inmediato. Queremos que el crecimiento sea rápido, como si sembráramos una semilla y al día siguiente esperáramos ver el árbol lleno de frutos. Pero el verdadero poder está en el tiempo. Cada dólar que ahorras y que dejas producir intereses se convierte en un trabajador silencioso que sigue sumando a tu favor. Al cabo de un año quizá no notes una gran diferencia, pero después de 5 o 10 años, la acumulación será evidente y te darás cuenta de que lo que parecía pequeño fue en realidad el inicio de tu libertad financiera. Es en este punto donde muchas personas abandonan, cuando sienten que no avanza. El método práctico precisamente está diseñado para superar esa barrera, porque no depende de que te sientas motivado, depende de que tengas un sistema automático. Si cada mes, sin falta, una parte de tus ingresos va directo al ahorro antes de que empieces a gastar, habrás creado un motor que no se detiene. Y esa es la diferencia entre quienes logran estabilidad y quienes se quedan atrapados en el círculo de no puedo ahorrar. Cuando entiendes este principio, ya no ves al ahorro como un sacrificio, sino como una decisión inteligente. Empiezas a darte cuenta de que cada dólar guardado no es un gasto perdido, sino un futuro ganado. Que cada acción repetida construye un camino sólido hacia tus objetivos. Y entonces el hábito se convierte en una fuente de satisfacción en lugar de frustración. En resumen, el método práctico se sostiene en 3 pasos simples pero profundos: organizar tus ingresos con claridad, proteger tu ahorro de la tentación y la inflación, y ponerlo a trabajar con rentabilidad, aunque sea mínima. Una vez que integras estos pasos en tu vida diaria, los resultados dejan de depender de tu ánimo y empiezan a depender de la fuerza del sistema. Una vez que has entendido la importancia de la organización, la protección y la rentabilidad, el siguiente paso es integrar todo esto en tu estilo de vida. Y aquí es donde el método práctico se convierte en una herramienta poderosa, porque no se trata de complicar tu día a día, sino de hacer que el sistema trabaje contigo. El secreto está en la automatización. Cuando dependes únicamente de tu fuerza de voluntad para ahorrar, siempre habrá un riesgo de fallar. Un mes con muchos gastos, una emergencia, o simplemente la tentación de darte un gusto innecesario. Pero cuando configuras tus ahorros para que se realicen de manera automática cada vez que recibes un ingreso, eliminas esa fricción. Ya no se trata de decidir, se trata de dejar que la estructura actúe por ti. Esa pequeña diferencia marca un cambio gigantesco en los resultados. Otra clave es definir un propósito claro para tu ahorro. Ahorrar por ahorrar puede sentirse aburrido o sin motivación, pero cuando sabes para qué lo haces, el esfuerzo cobra sentido. Tal vez tu objetivo sea construir un fondo de emergencia que te dé tranquilidad, o preparar un capital para oportunidades futuras, o simplemente asegurar que en unos años tengas libertad para tomar decisiones sin estar atado a deudas. El propósito funciona como una brújula. Cada vez que sientas la tentación de gastar, recordarás hacia dónde te dirige ese dinero y será más fácil mantenerte firme. Es fundamental también revisar periódicamente tus avances, no para obsesionarte, sino para reconocer que el esfuerzo tiene resultados. Mirar tu estado de cuenta después de 6 meses y ver cómo ha crecido tu fondo, aunque sea poco, genera una satisfacción que refuerza el hábito. Esa sensación de progreso es el combustible que te ayuda a mantener el ritmo a largo plazo. En este camino, es normal que aparezcan obstáculos. A veces será una emergencia inesperada, otras veces un gasto que parece ineludible. Y está bien. El método práctico no significa rigidez absoluta, significa tener un sistema que te permite levantarte rápido después de un tropiezo. Si un mes no pudiste ahorrar lo planeado, no te castigues. Simplemente retoma al siguiente. Lo importante es no romper la cadena, no abandonar el sistema. El ahorro constante también requiere adaptabilidad. A medida que tus ingresos cambien, tus porcentajes pueden ajustarse. Al inicio quizás solo puedes destinar una pequeña parte, pero con el tiempo, cuando tu situación mejore, puedes aumentar esa proporción.
Lo importante no es la cifra exacta, sino la continuidad del hábito. Incluso los montos más pequeños, cuando se suman a lo largo del tiempo y se colocan en el lugar correcto, tienen un poder transformador. Lo que estás construyendo no es solo un fondo de dinero, sino una mentalidad de estabilidad. Cada dólar ahorrado fortalece tu confianza y tu capacidad de tomar decisiones inteligentes. Y esa mentalidad es la que diferencia a quienes siempre viven al borde de la preocupación de aquellos que pueden respirar tranquilos porque saben que tienen un respaldo. Si piensas en el futuro, este método práctico es como una red de seguridad. No elimina todos los riesgos de la vida, pero te da la certeza de que pase lo que pase, tendrás un colchón que amortigüe el impacto. Y con el tiempo, cuando ese ahorro se multiplica gracias al interés compuesto, no solo es seguridad, se convierte en libertad. Libertad para elegir, para decidir sin miedo, para aprovechar oportunidades que otros no pueden porque están atrapados en deudas o en la urgencia del día a día. Imagina la tranquilidad de mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que cada decisión pequeña que tomaste hoy se transformó en un futuro sólido. Ese es el poder de un método práctico, sencillo y constante. No importa tu punto de partida, lo que realmente marca la diferencia es tu decisión de comenzar y mantenerte firme. Así que ahora la pregunta no es si puedes hacerlo, porque la respuesta es sí. La verdadera pregunta es, ¿cuándo decides empezar? Cada día que pasa sin aplicar este método es un día en que tu dinero pierde valor y tu futuro queda a la deriva. En cambio, cada día en que decides ahorrar y proteger lo que construyes es un paso hacia una vida más estable y más libre. Y con esto, llegamos al final de este recorrido. Espero que este método práctico para hacer crecer tus ahorros constantemente te haya dado claridad y motivación para empezar a aplicarlo desde hoy mismo. Recuerda que no se trata de esperar el momento perfecto, sino de dar el primer paso con lo que tienes. Porque lo importante no es la velocidad, sino la constancia. Antes de despedirme, quiero invitarte una vez más a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido diseñado para ayudarte a construir una mentalidad financiera sólida y estrategias prácticas que puedes aplicar sin importar tu situación actual. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia una vida más estable y más libre.